Yo estaba pensando cantar una música especial para las madres, pero solamente sé dos. Mamá, como yo te amo. ¿Se recuerdan de esa? Esa es evangélica y la otra no es evangélica. Mamá, ¿sabes lo que me pasó? Ahí no pensé que iba a quedar tan bien. Entonces vamos a quedarnos con la primera. El día de hoy queremos hablar sobre las dos madres de Moisés. Algunas personas tienen ese privilegio de tener dos madres. Abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Y ya comienza hablando del nacimiento de Moisés, pero para que entendamos el capítulo 2 tenemos que ver el contexto del capítulo que está en el capítulo 1. Sabemos que en el tiempo de Jacob, en el tiempo de José, Jacob fue con toda su familia, 70 personas en total, fueron a Egipto con el favor del faraón en la época. Él era del agrado del faraón. José había hecho brillar y había hecho que se sobreponga sobre todas las naciones de la época de esa región, sobre todo por la capacidad que él tenía de interpretar los sueños y también poder administrar. Entonces el primer faraón, al cual era bastante honrado, convidó a toda su familia, y los hebreos, en realidad la familia de Jacob era la familia, comenzó a crecer financieramente y también numéricamente, a multiplicarse. Vino un segundo faraón que no conocía a José y él se quedó con miedo de los hebreos porque los hebreos estaban tornándose numerosos y él temía que si se tornaban enemigos, inclusive después que murió el primer faraón, el segundo faraón, el próximo, pasó trabajos esclavos para construir ciudades y pirámides y otras construcciones, y esclavizó a los hebreos. Entonces los hebreos, a pesar de todo, continuaban multiplicándose. El faraón quedó con miedo que delante de un ataque enemigo, los hebreos se unan al enemigo y de esa forma se conviertan en un grande problema porque ya eran muy numerosos. Para eso entonces, él tuvo la idea de hacer un plan de matar a los niños hebreos y disminuir la población. Esa era una táctica común históricamente. De vez en cuando, eso sucede en África, sucedió en Alemania, la eliminación de los judíos y de otros grupos que querían que disminuyesen. Y hay personas que piensan inclusive que el COVID sea una tentativa de la China de disminuir a los ancianos, a los viejos, porque ellos no contribuyen más en el sistema comunista. Al contrario, son un peso, y que realmente de repente sea un virus preparado para eliminar principalmente a las personas de edad, como vimos en la primera leva. Ancianos o personas con más de 65 años eran los que más fallecían. Inclusive, a partir de hoy, estoy creyendo que es bien probable que esa historia tenga bastante fundamento, porque no sé si ustedes vieron la semana pasada, ciertas emisoras no van a publicar eso porque ellos dependen mucho de la China. Usted sabe cuáles son, ¿no? Emisoras brasileñas. Pero en Australia descubrieron que 5 años atrás la China estaba ya hablando sobre el uso de desarrollar el coronavirus como una arma para crear una tercera guerra mundial. Entonces, justamente para eliminar la próxima guerra, la China cree que la próxima guerra mundial no va a ser tan nuclear, va a ser biológica, va a ser de esa forma.
eliminar poblaciones enormes con virus y ellos tienen probablemente laboratorios trabajando en eso todo el tiempo. El faraón entonces les dijo a las parteras que deberían matar a los niños inmediatamente después de su nacimiento. Si fuese hebreo, hombre. Igual, la vicepresidenta americana fue una grande apoyadora. Inclusive ella ya habló eso, que los niños hasta después de nacer todavía puede ser abortada, puede ser eliminada si la madre no la quiera. Eso es crimen. Pero es ese el gobierno americano. El gobierno americano hoy, el presidente y el vicepresidente, es totalmente en esa línea de matar niños. La primera cosa que ese nuevo presidente hizo, el segundo día o tercer día, deshizo aquello que Trump había hecho o rehizo. Trump dejó de dar dinero para aquel consorcio mexicano. ¿Cómo es el nombre en México? Hay un acuerdo de México que es un acuerdo en el cual países mandan dinero a un fondo para enviar a países de tercer mundo para pagar abortos. Trump había suspendido eso, no daba ni un centavo para eso. La primera cosa que hizo Biden, Bill Gates es otro, habló claramente que 1 billón de personas necesitan morir en el mundo, necesita disminuir en 1 billón el número de personas en el mundo. Señores, entonces esto aquí no es novedad. Ustedes ven la perversidad en el corazón del hombre desde los tiempos de los faraones. Imagínense cómo una persona puede hacer eso. Y más continúan haciéndolo. Esos son hombres sin Dios. Es por eso que Dios va a detonar esta tierra. Y hay un lugar especial en el infierno, en el lago de fuego, en el abismo, para los líderes que cometieron esas atrocidades. Y Moisés nace en medio a un momento de eso. Bueno, las parteras, como temían a Dios, no hicieron eso, como ustedes que temen a Dios, que nunca lo harán. No interesa si la ley dice, todo lo que es contrario a Dios, ustedes no lo harán. Aquella ley de la palmada es contra la Biblia. La Biblia dice que una palmada hace bien a los niños, falta de palmada que hace mal. La ley de Lula, Shusha y la reina de Dinamarca es que si usted da una palmada, usted puede ser preso. Entonces, esa ley para usted, inválida, no obedezca a esa ley. ¿Por qué? Porque va contra la palabra de Dios. Y si usted es un creyente dentro de la palabra de Dios, esa ley no tiene validez para usted. Allí, el faraón pasa una ley más severa. La policía, los soldados de Egipto podían coger cualquier niño pequeño, menor de 2 años, y matarlo ahogado, tirándolo al río Nilo. Moría comido por los cocodrilos o ahogado. También esa era otra forma de eliminar al enemigo o al potencial enemigo. Y en esa hora, dentro de todo eso es Moisés. Nace Moisés. ¿Qué hora para usted tener un nené? Imagínense, en medio de la muerte, de la pandemia. Pero es así que Dios levanta grandes líderes. Capítulo 2, Éxodo 2, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Dios, desde el primer versículo del capítulo 2, ya va enseñando. Este capítulo nos va a enseñar muchas cosas. ¿Qué Joquebed hizo correctamente? Primero, ella se casó con otro santo también. Ella era de Leví y también se casó con una persona de Leví. Es por eso que Dios nos dice, creyente se casa con creyente. Ni piense en enamorar con alguien que no es creyente. Hace algunos años, muchos años atrás, yo era pastor de jóvenes en la otra iglesia y
esa joven comenzó a enamorar con alguien que no era creyente y después que se casaron, ahí él se convirtió. Y ahí ella me dijo, vio, él aceptó a Jesús, está dando resultado. Y yo le dije, vamos a ver. Pregúntale dónde está hoy. Pregunte cuántas veces él la engañó. Pregúntele dónde está la alegría de ella. ¿Cuántas muchachas, cuántos jóvenes aquí quieren casarse y tener familia? Usted no es casado y usted pretende. Levante bien alta su mano. Miren, miren. Pueden bajar sus manos. Presten bastante atención. Hacen correctamente. Hagan como yo que veo. Cásense con una persona creyente de verdad. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Allí usted tiene chance. Yo ni siquiera les estoy diciendo de garantía, pero ya tienen una chance de tener una familia feliz. La probabilidad es mucho mayor. Y se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. La segunda lección, la orden es esa. Cásese, embarácese y tenga un hijo. No es embarazarse, casarse y tener un hijo. No. ¿Entendieron? Es porque hay muchos jóvenes que se embarazan y después quieren casarse. Y saben cómo se embarazan, saben cómo se embarazan. Yo necesito hacer diseño aquí en la losa para que ustedes sepan. Es por eso que Dios enseña abstinencia, uno de los motivos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea feliz. Cuando usted se casa ya con hijo, jóvenes, el matrimonio ya es difícil. Yo siempre digo, el matrimonio es dos puercos espín intentando vivir en una cajita de zapato. Los primeros 2 años es uno hincando al otro. Y si usted ya nace con un hijo, si usted se casa ya con un hijo, imagínese, es otro puerco espín dentro de esa cajita. Son 3. Ahí son relaciones más difíciles, relaciones del papá con la hija, de la mamá con la hija, entre los papás. Es una confusión y ahí la cobronca es mayor. Entonces, hagan la cosa correcta. Ustedes tienen una chance de ser felices. Ni siquiera tienen garantía, es apenas una buena chance de ser feliz. Y ella se embarazó y dio a luz un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Si él era bonito, ¿por qué lo escondió? Uno esconde lo que es feo, ¿no es así? Pero lo escondió por 3 meses. ¿Por qué? Porque no quería que los soldados matasen a su hijo. Ahora, me pareció siempre interesante porque viendo que era bonito, o sea que si era feo, puede llevárselo, lléveselo. Puede colocarlo ahí al río, tirarlo al río. Bueno, de repente, si es así, por la fe es, todos casi ustedes podrían haber seguido, o por lo menos la mitad, solo viendo así rápidamente. Esa palabra bonito aquí en realidad tiene varias traducciones. A mí me parece que la traducción más adecuada, estaba viendo el diccionario hebraico, es precioso. Y viendo que él era precioso, precioso porque fue Dios que le había dado a esa familia. Por eso era precioso, porque va a vivir para todo y siempre. Les doy aquí algo para que ustedes sepan. Cuando su hijo no es tan bonito, ustedes pueden decir, mira, mi hijo es tan precioso. A veces alguien me muestra un niño, un bebito, y yo me asusto y yo les digo, es precioso, es precioso. No, estoy solamente bromeando. Viendo que él era precioso, lo escondió durante 3 meses. Miren, esa palabra precioso es top, es un hijo top, un top kid. Toby, precioso. Y cuando
La mamá entiende que su hijo, su niño es precioso y ella lo va a proteger, lo va a esconder. Y esa es la primera tarea de una madre, proteger a su hijo. Escondió a su hijo del COVID. ¿Cuántas mamás tuvieron el mayor cuidado para que sus hijos no cojan COVID? Cuando un vecino coge papera o cualquier otra de esas enfermedades contagiosas, la mamá nos dice, no, no vayas a la casa de él porque él está enfermo. La mamá no quiere que su hijo coja esas enfermedades. Cuando uno ve a una persona perversa, también no dejamos que nuestros hijos vayan a esa casa. Y Dios se dio esa función de protección a los padres. Y dicen, sí, pero es el hijo de mi amiga, que no sirve. Ella es mi amiga. ¿Cómo le voy a decir? No, usted tiene que ser sinvergüenza, porque su hijo es más importante que su amistad con esa persona. Y listo. Usted es responsable delante de Dios por la protección de su hijo. Y si esa persona es una persona que va a pervertir a su hijo, usted tiene que cortar ese lazo. Ese es el trabajo de los papás. Porque al final entiendan lo siguiente. El hijo no es tuyo. Ese hijo no es tuyo. Ese hijo es de Dios. En el Salmo 127 dice que los niños son una herencia del Señor, del Señor. A mí me parece interesante lo siguiente. Cuando los hijos están haciendo cosas buenas y sacando buenas notas y están ganando trofeos, ahí usted dice, mi hijo, se ve, mi hijo. Ahora, cuando su hijo está haciendo cosas malas, ahí usted dice, ay, este hijo de Dios. Si hace cosas malas, es hijo de Dios. Y si hace cosas buenas, es hijo suyo. ¿Qué es eso? Todos son hijos de Dios. Y Dios escogió a usted porque Él pensó que tú tenías la capacidad de preparar ese hijo para la eternidad. En el mismo Salmo 127 también dice que los hijos son herencia del Señor. Son como flechas colocadas en el arco de un guerrero para que sean tiradas contra el corazón del enemigo. Su hijo es una arma que Dios está preparando y Él espera que usted prepare aquella buena flecha que sea recta, incisiva, que tenga una buena punta y que tenga un poder de incisión en su vida, de influencia, y que Él va a ser utilizado por Dios para ser lanzado contra el enemigo. Es eso para eso que tú crees, no para que sea tu bastón cuando tú estés viejo. Por eso que dice, hijos en la juventud son bendición, pero hijos cuando usted está más con edad, no es un hijo, es un bastón. ¿Cómo es el nombre de tu bastón? María, ¿cómo es el nombre de tu bastón? Pedro, Juan. Tal vez entonces los hijos fueron creados ¿para qué? Para ser lanzados, para destruir al enemigo, a las trevas, derrotar a las trevas. Es para eso que Dios te dio ese hijo es de Dios. Ella entendía que Moisés era hijo de Dios, por eso que ella arriesgó su vida para protegerlo, para esconderlo de los malos amigos, esconderlo de los celulares que causan daños físicos, morales y espirituales. Esconderlos de la televisión, de los computadores que pueden destruir la vida de su hijo. Satanás vino para matar, robar y destruir. Él quiere destruir a su hijo. Él no quiere que su hijo, su hija, sea un guerrero en las manos de Dios. Es por eso que usted tiene la tarea, la labor de esconderlo del mal cuando esté pequeño, para que pueda tener la chance de ser ese gran guerrero. En el versículo 3 nosotros aprendemos que llegó un momento imposible de ocultarlo por todo momento. Entonces ella tuvo que lanzarlo al río. En la vida de cada madre va a haber un momento en el cual usted va a tener que lanzar a su hijo al río. El hijo no fue criado para estarse en casa, quedarse en casa. Déjeme repetirlo. Su hijo no fue hecho para quedarse en casa. Su hijo fue hecho para volar como la flecha, para salir.
"Ah, eso quiebra mi corazón, rompe mi corazón". Pues que se rompa, que se quiebre, porque Dios te dio a ese hijo, pero el hijo no es tuyo, es de Dios. Entonces deja de ser egoísta, el hijo no es tuyo, Dios te prestó, te lo dio para que tú lo prepares. Dios te llamó para que tú prepares ese hijo, para que sea lanzado contra el corazón del enemigo, contra las tinieblas. Entonces su tarea como madre es entrenar a su hijo para poder ser lanzado. Y llega una hora en la cual tiene que ser lanzado. Si usted no lo lanza en el momento correcto, usted destruye a su hijo. La mamá, que es muy protectora y no sabe cuál es el momento en el cual tiene que ir soltando al hijo, ella lo destruye. Eso es conocido antes que nosotros tengamos problema con pornografía. El factor número uno era que los hijos se conviertan en homosexuales, y era la mamá que encubría al hijo. El padre era ausente. Y las dos cosas generalmente andan juntas. La mamá que engríe y encubierta más al hijo, y el papá ausente. Yo quiero darle otro ejemplo, porque quiero que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Mi mamá entendía eso. Oye, yo entiendo que ella entendía eso. Dios le había dado esa sabiduría a él. Yo me recuerdo que comenzó así. En esa época Manaus era pequeño, tendría 150,000 personas, era bastante calmo. Una ciudad que no tenía asaltantes. Había alguien que robaba gallinas, pero no era como ahora, no era peligroso. Habían pocos carros, y los pocos carros que habían no andaban. Habían pocas bicicletas, era una maravilla. Y ella quería que yo tenga un poco de responsabilidad. Me recuerdo que yo tenía 7 a 10 años y a mí me encantaban mucho los chocolates. En esa época yo no sabía que el azúcar del chocolate o del caramelo era algo que te destruía los dientes. La mejor manera de destruir para amigos, enemigos, era darles un montón de chocolates o de caramelos para que se les malogre los dientes. Y a nosotros nos gustaba bastante los caramelos. Y lo peor era que había un caramelo que tú lo chupabas, pero nosotros no lo hacíamos, nosotros ya lo masticábamos, no teníamos tiempo para eso. Y después se convertía en una obturación. Porque ¿qué es lo que pasa? En los primeros momentos que están en la boca, el azúcar que está ahí va destruyendo los dientes. Después de un tiempo se alcaliniza. Entonces usted compra un cookie, un bombón, un caramelo, un helado, y ahí usted necesita tomar rápidamente una agua también, y usted hace una bochechada para limpiar la boca y después pasarlo. Si no hay nadie cerca de usted, lo escupe, pero si no, usted se lo pasa, lo deglute. Ahora, hacer eso con Coca-Cola es peor todavía, porque la Coca-Cola tiene mucho azúcar, ahí que el diente se le pudre. Regresando a la historia de mi mamá, ella quería que yo vaya a la taberna a comprar algo. Era cerca. Yo cruzaba mi casa, iba a la derecha, bajaba una cuadra y yo hacía doblaba por otra cuadra, y yo llegaba a la taberna que estaba frente a la panadería. Mis hermanos iban hasta la panadería a coger el pan, y ella quería enseñarme también porque yo era menor. Y mi mamá me mandó comprar azúcar y me preguntó: David, ¿quieres ir a comprar azúcar? Y, y yo ya sabía que el vuelto era dado en caramelos. Y mi corazón vibró porque yo sabía que ya iba, y mi mamá me autorizó a coger el vuelto en caramelos. Y yo fui una vez. Esas personas se reían de mi mamá porque mi mamá tenía un acento diferente, fuerte. Y yo que llegué allá, cuando vi, había un señor y otros dos hermanos de él que tenían unos ojos verdes así asustadores. Yo me ponía nervioso cuando los veía, y yo me recosté en la pared, y yo comencé a pensar más si realmente mi vida valía por la de un bombón, de un caramelo. Yo fui con mi mamá y le dije: mamá,
va conmigo. Y mi mamá ya vio que yo no estaba todavía listo para esa responsabilidad. Ahí conforme el hijo va creciendo, ¿no? O la mamá va liberándonos. Y mi mamá mandó a mi hermana. Y mi hermana iba y regresaba. Mi hermana iba rápido, era 5 minutos, iba despacio. Y ahí pasó unos 20 minutos y mi hermana no regresaba. Y cuando mi mamá fue a buscarla, mi hermana estaba en la casa de la vecina jugando. Ahí mi papá, cuando llegó en casa, mi mamá le contó. Y mi papá la castigó 2 meses sin salir de casa. Y solo salía de casa si era su mamá. Y mi papá le castigó diciéndole que no iba a ver a ni un vecino 2 meses. Entonces entendieron. Ella fue responsable y mi papá estaba enseñando responsabilidad. Es así que usted va enseñando al hijo. Usted lo va dejando poco a poco. Si él no se muestra muy responsable, usted lo jala un poco más, le aprieta las riendas. Le contaré otras historias. En uno de los primeros acampamentos de los adolescentes, mamá, yo espero que usted esté aquí porque es importante que usted escuche esto. Para cada 4 o 5 adolescentes, hay un adulto que está cuidando. Y ellos tienen más cuidado de los adolescentes en los acampamentos de que ustedes en casa. Todo el tiempo están vigilando a los adolescentes. Es peor que estar en Cuba o en la KGB de Rusia. Es así. Entonces, en las rondas de la noche, ellos andan toda la noche vigilando, cuidando todo el perímetro. Y de repente, una de las personas que estaba haciendo esa rondando, vio a una mamá al lado de un carro, 10 horas de la noche. Y le dijo, señora, ¿qué está haciendo usted ahí? Ahí la mamá se asustó y dijo, vine a ver si mi hijo está bien. La lideranza fue con ella y le dijo, mamá, ¿qué es eso? Si los amigos de su hijo de 12 años descubren que estaba mal de él, vino a ver cómo está su hijito, hasta él morir. Su apodo de él va a ser, mamita, no haga eso, váyase. Y hay mamás que no entienden eso. Mamá, tiene que dejar soltarlo, soltarlo. Déjenme decirle otras cosas. ¿Saben qué es lo peor? Un niño de 9, 10 años, 9, 10, 11 o 12 años. Si usted lo lleva al colegio, no lo lleve hasta el colegio con la maleta. Quédese una cuadra y después déjelo que él vaya solo. Ahí hay mamás que inclusive cuando ya están entrando al colegio todavía le dan un besito y le dan la oportunidad de que el chico sea burlado por los otros. No hagan eso con sus hijos. Ustedes destruyen a su hijo delante de sus amigos. Les voy a contar una historia más. Algún tiempo atrás, era una vez, un joven adolescente. No me interesó mucho. No quise saber mucho de esa historia porque yo quería contar esa historia hoy día. Yo no me recuerdo del nombre de la mamá, ni del hijo, ni no quiero saber. No voy a hablar el nombre de ni uno de ellos. El hijo entró a un ministerio. Y él tiene mucho talento. Y le fue dada una responsabilidad muy importante para él. Entonces él aceptó, hizo un contrato, aceptó la responsabilidad. Y en la primera salida, él ya falló, no vino, faltó, no se preparó. Y finalmente su líder le dijo, mira, así no da, ese cargo que tú tienes es muy importante, no podemos tener una persona irresponsable. Y él dijo, no, por favor, déjenme hacerlo, yo voy a cambiar, por favor, déjenme hacerlo. Entonces está bien, te vamos a dar una última chance. Ahí le dimos la chance y esa misma semana nuevamente falló. Ahí la persona fue para su casa y le dijo a su mamá, mamá, me sacaron del ministerio. En realidad no lo sacaron del ministerio, pero lo colocaron en otra área que no era necesario tanta responsabilidad.
Ahí fue su mamá. Y la mamá vino para encima de los líderes. ¿Están entendiendo por qué no puedo decir el nombre de las personas? Y la mamá vino para encima de las lideranzas y reclamando porque su hijo había pasado por todo eso. Ahí yo pensé, ¿es el ministerio de los adolescentes? No. ¿Cuántos años tiene ese chico? ¿15, 16? No, tiene 23. Usted destruye a su hijo. Usted no puede estar interviniendo. Si él tiene una nota baja, es reprobado en el colegio, ahí lleva una punición en el colegio, usted tiene que punirlo también en casa y no hacer como yo vi ya muchas y muchas veces. Padres creyentes que colocaron al colegio a la justicia. ¿Por qué? Porque estaba injusta la suspensión. Y ni uno de esos hijos ahora están como personas buenas. Son algunos de ellos, aquellos corruptos que están en la política. Son personas inmorales. Ni uno de ellos vale algo. Proteja, pero láncelos. Pero láncelos con el ojo, siempre mirándolos, lanzándolos, pero con responsabilidad. Sus hijos fueron hechos para ser lanzados, pero con responsabilidad, con aquel cuidado, gradualmente. Ojo de lejos. No es solo ya dejarlos, lanzarlos. No, hay que estar mirando, instruyéndolos. Joquebed, ella crió 3 hijos astutos. Miren esa situación. Dios entiende que la mamá es la mayor profesora de los hijos. El papá es una gran influencia, principalmente en la época en que los hijos sean adolescentes. El papá y el Espíritu Santo son las dos mayores fuerzas durante la adolescencia. Allí de los 12 a los 18 años, el papá no puede estar ausente. Es por eso que Satanás te coloca otra mujer durante esa época, porque ella quiere que tus hijos vayan al infierno. Esa es la motivación. No es ni siquiera destruir tu matrimonio. Él quiere tus hijos en el infierno. Por eso que los matrimonios a veces se acaban cuando los hijos están con adolescencia, que 12, 13 años. Generalmente el hombre tiene 40, 42 y ahí coge otra mujer y el diablo se lleva a tus hijos. Hay que estar atentos. Y ella crió a esos hijos y miren cómo ella crió 3 hijos astutos y Dios le dio ese trabajo a la mamá porque ellas tienen un sexto sentido. Ellas tienen sentido que ni ellas se imaginan. Ellos parecen aquellos ángeles del libro de Ezequiel que tienen ojos por todo lugar, debajo de las alas, por todo lugar. Así es una mamá. Esa es una descripción de mi mamá. Mi mamá tenía ojos en todo lugar. Ella ya veía las cosas antes, inclusive que sucedieran. Ella lo veía antes. Y Dios le dio eso a la mamá, porque la mamá va a ser la mayor influencia. Miren, Joquebed cría ese hijo apenas unos 4 años de la vida de él. Y cuando él es adulto, tiene todos los valores de la mamá. El momento más importante en la criación de un ser humano son los primeros 5 años. Esos usted no puede encomendarlo a otro. Y Dios, Joquebed, entendía eso. Por eso que ella quería estar con su hijo el máximo tiempo posible. Porque ella entendía que es la mamá que enseña la mayor parte. Es en esos años que va a formar la cabeza. Si él va a ser inteligente o medio burrito, si él va a ser una persona de carácter, si es una persona que va a temer a Dios. Miren, solamente les puedo decir una cosa. El día de hoy yo tuve tanto sentimiento de falta de mi mamá, pero yo conozco la Biblia. Quien me conoce sabe que yo conozco Biblia. Por eso que en todos mis mensajes yo coloco escritura y saben cómo yo aprendí sobre Biblia con mi mamá
Mi mamá era mi profesora. Durante 5 años ella fue mi profesora en la escuela dominical. Y cuando estábamos en la casa, ya era mi mamá, era madre que quería garantizar que yo brille en la escuela dominical. Ella sabía cuáles eran las preguntas, ella me entrenaba para que yo pueda llegar y hacer bien bonito en la escuela dominical. Igual algunos de ustedes que hacen eso con sus hijos y sus hijos van a brillar y nosotros ya estamos viendo la diferencia. Yo vi esta semana, tuve una sorpresa agradable. Hay un joven que está trabajando como pastor de jóvenes, trabajando en una iglesia ayudando al pastor de jóvenes, pero era uno de aquellos que yo veía en la palabra fe cuando era pequeñito, ya memorizando los versículos y la mamá siempre activa, enseñándole, enseñándole, siempre estaba top en los ejercicios, en los kits, siempre destacándose. Ahora debe tener unos 21, 22 años y ya está en la obra, es una flecha. Es una flecha. Entonces Dios entiende que la madre es fundamental, primario en eso de ahí. Biblia, carácter. Mi mamá que me enseñó a orar, no fue mi papá. Mi mamá todas las noches de la semana reunía a los hijos y ella comenzaba, ella decía la oración y nosotros repetíamos, ella hablaba y nosotros repetíamos. Y después nosotros ya hablábamos solos. Todas las noches nosotros orábamos. Con mi mamá yo aprendí a pedir perdón. Con ella yo aprendí excelencia en los estudios, en las tareas. Y ella siempre promovía mi autoimagen. Ella siempre le parecía que era excelente lo que yo hacía y que siempre podía hacerlo mejor. Y esa es la función de la mamá. Eso es que Joquebed hizo. Ella crió 3 hijos y los 3 fueron héroes, creadores de la nación de Israel, que cambiaron la historia de la humanidad. Hoy nosotros somos beneficiados por aquellos 3 hijos que Joquebed creó. Dios entiende entonces que usted, madre, es primaria y principalmente en esos 5 primeros años de la vida de un niño, usted es la persona más importante. Y miren, Dios tanto quiere eso, que Dios paga. Dios paga para que usted sea el tutor, la profesora, la cuidadora de sus hijos. El hijo es de él, igual que la reina princesa. Ahora el hijo es de ella. El hijo es de Dios, pero él te va a dejar que tú lo críes. A mí me parece interesante cuando leemos ese pasaje. Vamos a leer de aquí a poco eso. El hijo del faraón vio y cuando abrió la canasta encontró a un niño llorando. ¿Por qué? Porque ese llanto va al alma de la mujer. Dios es demasiado astuto. Vio cómo le derritió el corazón a la princesa cuando vio al niño llorando. Probablemente porque él ya había sido circuncidado al 8º día. Todos los niños hebreos al 8º día ya había sido circuncidado. Y ella percibió que era un hijo de hebreo y ella dijo, este niño aquí era para haber muerto. Y ella no era partícipe de esa idea de matar a los niños. Entonces ahí la hermana apareció. La hermana estaba cerca, estaba escuchando, estaba con la oreja toda parada. Y ella aparece rápidamente y le preguntó a la hija del faraón, ¿usted quiere que yo vaya a llamar a alguna mujer de los hebreos? Y eso usted tiene que enseñar a sus hijos, a que sean inteligentes, astutos. Pues en otra y diga, no, mi mamá lo escondió ahí en la canastita. Mamá enseña a su hijo cuándo tiene que hablar y cuándo no tiene que hablar, cuándo tiene que agarrar las cartas o no, o soltarlas. Todo eso hace parte de la enseñanza que Dios quiere que usted haga con sus hijos. Mamá, usted es una pieza importante del plan de Dios. Y la princesa le respondió, quiero.
¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Quiero, le dijo la princesa. Y la muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y vea cómo esa historia fue pasada ahí para los hijos. Y la muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y fue a buscar a una mujer. Y era la mamá de ella. Yo creo que cuando Joquebed llegó con la princesa, con aquellas mamas y pechos llenos de leche, yo creo que la princesa debe haber desconfiado, porque miren lo que ella dice. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo creo que percibió, ella percibió, la princesa entendió y dijo así, yo te pagaré por hacerlo. Es eso que yo quiero que cada madre entienda, Dios te va a pagar por eso. Tenemos aquí por lo menos unos 50 años, tal vez más casos aquí en la iglesia. 50 que yo sé, que yo conozco, o más, 100, 200, 300. 50 que yo sé que la mamá, que iban a tener carreras promisoras, que cuando sus hijos nacieron, ellos decidieron criar a sus hijos durante los primeros años y dejaron sus carreras, sus profesiones, sus empleos contra mucha presión de sus colegas, inclusive de otras mujeres aquí de la iglesia. Yo sé quiénes son algunas de aquí, de ustedes, que no entienden nada del plan de Dios, presionando para que coloquen esos niños en la creche. ¿Tú eres loca? ¿Tú vas a perder tu empleo? Sí, pero tus hijos van al infierno. Ese es el cambio. Deje que les cuente otra historia. Hace muchos años atrás en la iglesia llegó una pareja, aceptaron a Jesús, tenían una bebé de 2 años, 2 años y medio, y otra de unos 3 años y medio. Yo haciendo un mensaje parecido, la mamá y el papá vinieron y me dijeron, ¿sabe de una cosa? Nosotros necesitamos criar nuestros hijos, no es la abuela, el colegio, la creche. Ahora, la mujer ganaba 2 veces más que el marido. Que él la deje iba a ser un problema, pero ellos confiaron en el Señor. Y ella fue que dejó la carrera. Y el día de hoy, ¿y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Dios comenzó a multiplicar el salario del marido. Tal vez sea una de las personas que más gana aquí en la iglesia el día de hoy. ¿Ven cómo Dios paga? El hijo al final de cuentas es de Dios. Y Dios te va a pagar por hacerlo. Yo sé que eso exige mucha fe. Por eso exigió mucha fe de Joquebed. Nunca hubo nada grande en el reino de Dios que no tenga fe. Sin fe no es posible agradar a Dios. Dios opera a través de la fe. Por eso hay que agradar a Dios. Miren, por otro lado, nosotros tenemos a la mamá adoptiva, esa princesa, y no sabemos quién es. Existen 3 princesas diferentes que son sugeridas como las probables madres adoptivas de Moisés. Pero miren, ella pagó para que otra persona críe el hijo de ella. Ella iba a tener su espacio correcto aquí en Manaos. Y iba a pagar un jardín de infancia, iba a pagar una niñera, y iba a pagar otras personas para que cuiden del hijo de ella. Y vamos a ver cuál es el resultado al frente. Joquebed se quedó con su hijo 3, 4 años solamente. La princesa dejó a las otras personas porque ya pagó, ya tenía dinero, entonces para colocarlo en los mejores colegios de Egipto. Y al final, en Hebreos capítulo 11 nos dice que cuando Moisés, y él habla y de la fe de los papás, cuando Moisés creció y se tornó un adulto, él rechazó los valores de Egipto, la riqueza y los placeres, que era el estilo de vida de su madre adoptiva, y prefirió sufrir con el pueblo de Dios, los valores de su madre.
babá, secretaria, escuela inicial, jardín inicial, que le colocaron los valores de ellos y no los valores de la mamá. Ustedes tienen que entender y pensar en eso antes de tener hijos. Ustedes tienen que tener fe. Y el resultado es enorme, cambia el mundo. Dios paga a las mamás que quieren criar a sus hijos. ¿Y cómo hacer esa enseñanza cuando el niño es pequeño? La Biblia dice, es cuando tú caminas con tu niño, al levantarte, al echarte, al sentarse en la mesa, apaga el televisor, apaga el celular, es la hora de contar historias, cuenta historias de tu vida, cuenta historias de la Biblia, habla de Dios, hablan de la vida, instruyanlo. Háblenle de la sabiduría, de ser astuto, inteligente. Todo eso tiene que suceder durante su convivencia. No necesita dar una aula, eso sucede naturalmente. Usted tiene que ser proposital, tiene que querer estar siempre enseñando. Mi mamá, cuando yo me iba a bañarme, cuando yo me bañaba, me gustaba mucho porque mi mamá me contaba muchas historias y siempre había una moraleja. Siempre el perverso perdía y el justo ganaba. Y ella me contaba muchas historias de la Biblia. Y me contaba historias, historias y muchas historias. Porque en cada historia ella iba colocando los valores en mi cabeza. Y son los valores que hoy día me forman. Fue mi madre que colocó esos valores en mi vida. Por eso usted, mamá, es quien va a colocar los valores en la vida de su hijo. No delegue eso para una otra persona. No delegue eso para su madre. No delegue eso para un colegio unido. No, Dios te escogió a ti. Si Dios quisiese que su mamá tenga hijos, le hubiese dado un hijo más en su vejez. Él no hizo así con Sara. Pero Dios te lo dio a ti. Es usted que enseña a su hijo a amar el trabajo, la lectura, a conversar normalmente, a escribir. Fue mi mamá que me enseñó a leer. Ustedes dicen, yo no sé si voy a tener tanto suceso. En el libro 1 Timoteo 2:15 hay uno de los versículos más extraños de la Biblia, discutido por teólogos a lo largo de siglos. Ayer yo entendí por la primera vez lo que dice el versículo. Es el secreto del suceso de Joquebed. Aquí, capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 15. En el contexto del capítulo 2 es donde Dios está hablándole a la iglesia. Eso habla dos veces en el Nuevo Testamento. En dos capítulos Dios habla sobre eso. Que la lideranza de la iglesia como un todo, la enseñanza de una iglesia como un todo, tiene que ser masculina. La mayoría de los bautistas de Brasil, el día de hoy, ya no creen mucho en eso. Pero Dios enseña eso. Hace unos tiempos atrás, una señora que creo que es pregadora, pastora, ella escuchó eso de aquí. Fue de pasada, una aula mía, un mensaje. Y al final ella vino con su esposo. Claro que el esposo no hablaba. Ella solamente hablaba. Ya era el perfil, la profetisa. Entonces ella decía así, pastor, yo entendí decir que solamente hombre prega en esta iglesia, la mujer no prega. No prega mucho, no. Solo si fuese un clavo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Yo le mostré, porque la Biblia habla, dice la Biblia. Y ahí ella comenzó a decir que eso era de aquella época, que era solamente para esa época, no era para esta época actual. Ahí su marido estaba allí y le dijo, entonces vamos a hacer otra cosa, yo también quiero
sacar otras cosas de la Biblia. Entonces, en esa misma carta que Pablo dice que el hombre solo debe tener una sola mujer, vamos a sacar esa parte también. No sería bueno si podía tener otras. Ahí ya se quedó molesta, se molestó, fue a la ignorancia. Entonces es así. Si usted va a sacar algo de la Biblia, saque la parte de otra también. Usted saca lo que usted quiere y yo saco lo que yo quiero. ¿Entendió? Ahí no. Porque si nosotros comenzamos a sacar de la Biblia aquello que no nos gusta, tal vez nos quedamos sin Biblia. A mí hay muchas cosas aquí que no me gustan. De repente las mujeres no, porque las mujeres siempre hablan hasta inclusive mejor que los hombres. ¿Saben qué es lo único que Dios y yo tenemos en común? Es la primera letra de nuestro nombre, la D. Inclusive la mía es con D minúscula. Mas Dios es Dios. Ese es el contexto. No tiene nada que ver sobre el mensaje de las mamás para el día de hoy. Ahí en el versículo 15, miren lo que Pablo escribe. El Espíritu Santo escribe a través de la pluma de Pablo. Pero la mujer se salvará, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe. Esa es la doctrina de los mormones, que la mujer irá a tener más hijos por toda la eternidad. Y este versículo es una de las bases. Entre tanto, pero la mujer se salvará, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Entre tanto, la mujer será salva, se salvará, dando a luz hijos. Entonces, si la mujer, aquí está hablando a las mujeres en general, porque si ellas permanecen en la fe, en el amor, en la santidad, el buen senso, Dios mostró eso. A gente evita esse versículo meio complicado, né? Porque primeiro as mulheres não gostam, né? E depois a gente não sabe bem se a gente está explicando. Entonces fue eso que Dios nos mostró. La mujer, cuando Eva pecó, las mujeres, el género femenino, sufrió una maldición. ¿Ustedes se recuerdan de la maldición? Con dolor de parto, con dolor generarás a los hijos. Todas las mujeres, cuando va a tener a su hijo, llega al momento más próximo de su muerte y algunas mueren. Es el momento más próximo, más fácil de morir generando hijos. Y después que pasan por aquel momento, el hijo crece, ella queda alegre y después ella va a querer morir. En esa hora, ella no quería morir, pero cuando el niño se convierte en un adolescente, es ahí que la mamá que es la que quiere morir. Entonces, ¿qué Dios está diciendo? Es difícil criar hijos. Es difícil, mamás. Es difícil. Es como si ustedes tuvieran que pasar por un fuego para llegar hasta la otra punta. Es una caminata de una empinada, una carretera espinada sin fin. Miren lo que dice el resto del versículo. Miren lo que dice aquí. Sí, entre tanto, usted pasará por encima del fuego. Usted va a conseguir si permanece en la fe, en el amor y en la santidad y en el buen senso. Ese buen senso se refiere al control emocional, al autocontrol, al autodominio. Ahí usted va a conseguir. Es solamente luchar para permanecer, perseverar en la fe, confianza en Dios. Dios va a proveer, Dios le va a dar sabiduría, Dios va a cuidar, Dios te va a dar oportunidades, Dios te va a mostrar para que sepas cómo va a ser. En el amor, en la entrega de su vida, continúe a entregar así su vida. No permita que las noticias, los noticieros, la media, sus amigas, sus colegas hagan de su vida una persona que no quiera dar su vida. Invierta su vida en esos niños, en esas niñas. Tercero, la santidad. Continúe, luche para ser siempre santa, conformándose cada vez más en Jesús. Eso es santidad. Y finalmente, en el autodominio, de no permitir que usted sea dominada por sus emociones, por sus sentimientos. La verdad tiene que permanecer sobre su vida. Las decisiones son hechas por verdad y buen senso de razón. Y usted va a dar la vuelta por encima, usted va a pasar por ese fuego, usted va a tener suceso, como Joquebed tuvo. Y usted va a producir
Usted va a producir líderes que van a transformar el mundo. Que Dios les bendiga en esta misión. Ya. En este momento, nosotros queremos tener este momento de honrar a las madres. Tenemos unos recuerdos pequeñitos, unos regalitos. Nosotros de la iglesia trajimos recuerdos para las mamás. Usted que trajo algún regalito, ustedes cojan esos regalitos y hagan que todas las mamás se queden en pie, estén en pie. Todas las mamás en pie, pónganse en pie. Todas las mamás de pie. Si usted es madre y trajo un regalo para dar a otra mamá, dentro de poco usted le dará eso a otra mamá. Ahora, quien trajo un regalito, dé para esa mamá. Y ahí esa mamá que ya recibe un regalito, se sienta. Y así todas las mamás van a dar los regalos para las mamás. Usted que trajo algún regalito, dé ese recuerdo. Y quien recibió puede sentarse. Recibieron el recuerdo y pueden sentarse. Recibieron los regalitos y ahí pueden sentarse, pueden abrir sus recuerdos, su regalito. Es muy bonito todo esto. Ahora, todos los que ya están sentados recibieron. Ahora yo quiero saber si todos recibieron. Si usted todavía no recibió, continúen parados y balancen su brazo. Ahí alguien va a llevar un recuerdo para usted. Miren ahí atrás, al fondo, hay dos todavía. Pensaban que estaban para afuera, pero no, están aquí dentro. Solo dos. No es necesario que vayan 20 personas, solo vayan dos. Un recuerdo para ellas, un regalito. Si hay alguien más que no recibió, balancen su brazo. Los otros quédense sentados para no dificultar. Ya. Todos ahora los que ya recibieron sus recuerdos, ya quédense sentados. Ya, todos recibieron. Miren, allí dentro en el auditorio silencioso, ¿todos ya recibieron? ¿Todos? ¿Sí? ¿Eso es un sí o es un no? Ah, vayan allá, vayan allá. Hay una persona en la sala silenciosa, vayan allá. Ahora sí, todos ya recibieron. Lamentablemente no podemos mandarles a ustedes que están asistiendo, viéndonos por internet, un besito de este pastor para las mamás. Yo soy igual que el hijo de mi vecina. Ayer conversando con un niño, un joven, es aquí de la iglesia. Ahí yo le digo, ¿ya le diste regalo a tu mamá? Ahí ella dice, él dijo que él es mi regalo. Parece yo. Muy bien. Muchas gracias a todos aquellos que trajo un regalito. Esa es la iglesia dando para las mamás y no aquel regalito que compramos todo enseriado igual. No. Aquí fueron personas que pensaron en las mamás y prepararon un regalo, un artesanato y vinieron y lo trajeron. ¿Por qué? Porque aman a todas ustedes, mamás. En este momento queremos que todas ustedes, mamás, se coloquen en pie para poder hacer una oración por ustedes.
Si usted, hijo o hija, está con su mamá, vayan al lado de ella, le den un abrazo, quédense al lado de ella, coloquen su mano abrazada en ella, así. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar. Padre querido, qué escenas lindas de estas madres que te aman y que así como Joquebed quieren hacer bien el trabajo que les diste, de criar esos hijos, de inculcar esos valores, de apuntar, indicar el camino hacia la salvación, de preparar esos hijos y hijas para que sean flechas que penetrarán la oscuridad y el corazón del enemigo, librando a millares para la salvación en Cristo Jesús. Padre, bendice a cada madre que tiene esas ganas, ese deseo, esa voluntad. Bendícelas y haz que paguen así como ellas, como la princesa pagó para que eso suceda. Que ellas puedan ser propositales, que ellas puedan tener fe, que puedan permanecer en el amor, que puedan permanecer en santidad, que puedan permanecer en el buen senso y en el dominio de sus emociones. Padre, bendice a cada madre aquí presente, para aquellas que ya hicieron sus trabajos, que ahora ellas sean buenas consejeras para las más jóvenes, para aquellas que aún están haciendo, Señor, su trabajo, que ellas cada vez tengan más sabiduría, más experticia de alma para enseñar esos tus hijos que colocaste en la cuna de ellas. Padre, también te pedimos por aquellas que aún serán madres, aquellas que ya están embarazadas o aquellas que van a concebir. También te pedimos, Señor, por cada niño que aún será concebido. Señor, tus propósitos son magníficos y el día de hoy, una vez más, queremos decirte muchas gracias por todas nuestras madres. Bendice a cada una de ellas en nombre de Jesús. Amén. Y feliz Día de las Mamás. Dios las bendiga.